Vamos a dar comienzo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, abre mis labios. Cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Amén. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Le va a levantar la mesa. Y la lectura, tenemos la lectura del día de hoy, que está en la página 1507 para los que la quieren seguir en las Biblias. Página 1507, Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Gracias. Y dice así: Un día Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó: supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: Amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro, él le responde: No me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Hay algún padre entre ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracia y paz a ustedes, de nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, nuestro texto de hoy es conocido, ¿no? Es la versión tal como la trae Lucas del Padre Nuestro, un poquito distinta a la que por ahí decimos como oración tradicional, porque la tradición de Mateo es la que se instaló en el uso litúrgico, la que uno aprende y todo, en realidad es la mateana, más que esta lucana. Entonces, bueno, hay algunas diferencias, pero como texto y como oración, siempre el Padre Nuestro es como complejo en cuanto al acercamiento, porque también es parte de la piedad cristiana. Entonces, bueno, es un análisis lo que uno hace, es una lectura piadosa, es la conversación, el diálogo con Dios. Bueno, abre una cantidad de posibilidades, esto mismo, que está en Mateo y está en Lucas. No está en Juan, bueno, Juan no está y tampoco está en Marcos, saben, los 3 que son así, que uno puede leer como paralelos. Solo hay una pequeña referencia en Marcos que podría tener que ver con el tema del perdón, pero no directamente con el tema del Padre Nuestro en sí. Y lo interesante, bueno, estas Biblias, y yo justo también chequeaba el de Mateo en estas traducciones, porque es interesante que esta Biblia traduce... perdona nuestros pecados, eso sigue el texto lucano griego, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. También traduce así Mateo. Bueno, eso es porque hubo alguna movida en algún momento interpretativa
el texto griego dice deudas, ¿no? Como las viejas formas que se usaban, y después, bueno, uno podrá pensar, bueno, ¿por qué hubo algún cambio en eso, en el tiempo? Pero bueno, como esta Biblia es una traducción católico-romana y en ese ámbito es donde también hubo trabajo en el cambio del texto, bueno, traduce de esta manera. Entonces uno ahí ve cómo a veces la traducción en realidad no traduce el texto, sino que traduce una interpretación más teológica que después se lleva de vuelta al texto, ¿no? Es decir, por eso está bueno cada tanto mirar a ver esos viejos textos griegos, qué es lo que tienen escrito ahí. Interesante que esta pequeña oración que se ha vuelto tanto para la fe como para la práctica de la comunidad cristiana grande, central, bueno, arranca en una ubicación, ¿no? Padre, santificado sea tu nombre. Mateo es un poco distinto, Padre nuestro que estás en los cielos. Ambos, sí, interesante para los que les gustan las cuestiones, cosa que a mí no me gusta, pero bueno, las traigo igual, cuestiones de las traducciones de los textos. En griego, Padre está en vocativo. Muy poco en el Nuevo Testamento, porque el griego del uso del Nuevo Testamento no, era un griego común, griego de la calle, koiné. O sea, el griego coloquial de la calle, no es el griego erudito de los filósofos. Entonces, es un griego particular, que hay que estudiarlo como tal. Entonces, esta forma del sustantivo, el vocativo, es para, bueno, uno podría decir, dirigirse a alguien a quien uno quiere llamar la atención o a alguien que de alguna manera es superior a uno en esto que está, que no suele aparecer, aquí está en este uso. Y bueno, para los que les gusta también la cuestión más histórica del texto, es muy posible que esto se aparte de aquella colección que las primeras comunidades pudieron haber tenido, de dichos de Jesús. Claro, nadie tiene una copia de los dichos de Jesús con copyright y con ISBN. ¿no? Para decir es este. Claro, va a decir, ¿no? no, nadie lo tiene. Pero bueno, hipotéticamente eso estaría ahí junto con las bienaventuranzas, con algunas parábolas y algunos y los ayes, ¿no? Hay de aquellos que... Sí. Entonces, sí está instalado desde tiempos muy tempranos la comunidad cristiana. Y si uno mira en el tiempo, ha sido comentado por casi todos los padres de la Iglesia, la Reforma, y sigue estando presente, sigue estando en las liturgias, tal vez más la posición vatiana, pero bueno, ahí está. Y claro, porque cada una de estas pequeñas peticiones o versos tiene una cantidad de material de todo tipo para las interpretaciones. Y arranca diciendo, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces aquí también es interesante. Juan enseñó, ahora los discípulos piden que Jesús también lo haga. Lo cual es una pista interesante, porque está colocando esta pequeña oración que se volvió emblemática, no la está poniendo dentro de la agenda pedagógica de Jesús. Jesús, por lo visto, según nos lo presenta aquí el texto, parte como que los otros saben. Claro, y los otros dicen, pero así como Juan, te pedimos que. O sea que el Padre Nuestro, que tiene una cantidad de peticiones, también arranca con una petición previa. La comunidad de fe, los discípulos, como uno quiera mirarlo, que pide tener esta oración que justamente es emblemática en cuanto a su estructura y contenido. Bueno, hay muchísimo. Y uno mira y dice, bueno, no vamos a poder meternos en todo, pero tal vez tocar alguno de los elementos nomás, en esta mañana de domingo. También es interesante que si ustedes comparan este texto, esta traducción del pueblo de Dios, en la versión de Mateo, ahí en el 6 de Mateo, en el capítulo 6 donde está, y lo comparasen con nuestra vieja Reina Valera, que es así como texto tradicional,
van a ver que en el final de la traducción de la Reina Valera está porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén, que no está en estas Biblias. Bueno, ahí hay que poner un punto a favor de esta traducción, porque en realidad ese final que nosotros usamos es lo que se llama una doxología, un final, y que está en el texto bizantino, el griego, pero no están los otros. Y bueno, ahí empiezan las discusiones y las peleas sobre qué texto es mejor. Probablemente los textos más antiguos, pero bueno, no importa. Litúrgicamente, si uno mira viejos manuales litúrgicos luteranos, el Padre Nuestro se canta. O otra versión posible que todavía van a encontrar en el culto cristiano, en el Libro Rojo, era el pastor, bueno, en aquella época pastores, pastor o pastora, decía el Padre Nuestro y la congregación respondía cantando, y porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que uno ve que hay distintas formas y miradas y usos y articulaciones litúrgicas que entran a formar parte de este pequeño texto, esta pequeña oración que compartimos y que también los reformadores levantaron. En los comienzos, allá uno de los padres de los inicios en los tiempos bíblicos, Orígenes, hace una interpretación totalmente espiritual del texto, espiritualizada. Bueno, él tenía sus discusiones de época con los milenialistas, ¿cierto? Entonces, su imagen, por ejemplo, caso de el pan de cada día, danoslo hoy, o como dice acá, danos cada día nuestro pan cotidiano, es distinto que Mateo, ¿no? Fíjense que así como Mateo dice, el pan de cada día hoy, el cotidiano, el de todos los días, sería una traducción más nuestra, claro, hoy. Es decir, es un poquito distinto y posiblemente hay referencias al maná del desierto. Esto también, las lecturas antiguas, la patrística, piadosas, era vivir cada día en manos de Dios. Lucas es un poquito como decir, bueno, hay pan cada día, danos la porción de hoy. Mateo dice el de hoy. Sí. La diferencia está en cómo uno se posiciona en esto. Interesante que si uno mira el catecismo mayor de Lutero, hace una interpretación que uno diría totalmente, bueno, no totalmente, pero en gran medida, es amplia, pero habla de economía. Y cuando habla del Padre Nuestro, en este punto, dice, el verdadero príncipe cristiano, claro, siglo XVI, Lutero no era un demócrata, su mundo era ese, pero dice, el verdadero príncipe cristiano pondrá en su escudo ni leones ni sables, sino un pan. Dice, porque el verdadero príncipe cristiano, o el verdadero, actualicemos, gobernante cristiano, dice, su función es que el pan llegue a todos. Dice, así como en la familia, el padre y la madre, la explicación del primer mandamiento y también del pan aquí. Y uno dice, bueno, claro, una mirada del siglo XVI. Hoy tuve la mala idea de mirar por internet el diario antes de venir, cosa que es muy mala idea, porque finalmente lo que uno ve es simplemente lo que los medios le quieren mostrar. Pero bueno, el tema era precios, subas y catástrofes por venir. Bueno, la historia de la humanidad está llena de esto, ¿no? Lo que pasa es que cuando los anuncios llegan más cerca, parece que también nos preocupan más que cuando están más lejos. Entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿qué está al servicio de qué? Y ahí, el Catecismo Mayor es todo un compendio sobre estas cosas en cuanto a la función de gobernar y la función del bien común. ¿Sí? Como que la función del gobernante que uno encuentra, y también lo encuentra en Calvino, está un poquito distinto como lo formula, pero uno va a la institución de Calvino, es mucho más duro. Porque Lutero dice, bueno, ahí Dios actúa de alguna manera, pero Lutero también dice, pero también hay como movimientos, lo que hoy en día uno diría anticíclicos,
Lutero esto lo va a llevar a la figura del diablo, pero es interesante que si uno lo lee con un poco más de estructura hoy en día, uno encuentra estas cosas. Es decir, si uno dijese para la mentalidad de Lutero del siglo XVI, bueno, el mercado tiene, como es, una mano invisible, hay una mano invisible en el mercado, se dice por ahí. Lutero probablemente diría que sí, pero nos diría, ¿están seguros que es la mano de Dios? Claro, como que sí, pasan cosas y se mueven, pero ¿está siempre Dios detrás de esto? Lutero lo pone en duda. En su mirada medieval diría que, y acá uno dice, bueno, los símbolos que se van construyendo en el tiempo. Lutero diría claramente no, lo que está ahí es la mano del diablo, dice. Cuando el pan no llega a donde tiene que llegar es porque no es la mano de Dios. Hay mano, dice Lutero, sí, pero no es la de Dios. Porque la función es que llegue a todos. Es más, si uno sigue leyendo el catecismo, dice, Dios envía todos estos bienes, la comida, que el campo produzca, hace toda una lista de época, ¿no? Uno ve esa sociedad muy agraria, ¿no? Pero cuando ve todo esto, donde Dios actúa, dice, y mientras tanto el diablo está haciendo lo contrario. Dice, nos manda el granizo, nos manda las desgracias, nos manda los malos gobernantes, nos manda toda la lista. Dice, ¿y qué debemos hacer? Pedir por el pan cotidiano. Porque lo que trae también en la reflexión, y que aquí aparece, es que no debemos naturalizar el bienestar. Cuando estamos más o menos bien, lo damos por sentado. Y no lo agradecemos. Y no lo agradecemos. Es decir, donde es como que, bueno, que es así. El bienestar es así, y no le debemos nada a nadie ni a nada, y nos lo conseguimos por nosotros mismos, y lo sostenemos hasta que todo se cae. Y ahí uno empieza a tomar nota, por lo menos, no sé si conciencia, pero nota por lo menos, de lo frágil, que es esto que llamamos realidad. Vamos a una nueva crisis mundial. Sí, una nueva, porque no es que uno mira la historia de la humanidad y los ratos de bienestar son más bien chiquititos. Lutero, cuando hace su lista de cosas, dice, y bueno, y pedimos a Dios en el pan, dice, todas aquellas cosas de época, ¿no? Dice, y como que no avancen los turcos, dice, que tiene todas las cosas de la época. Y entonces uno dice, bueno, esta oración, y alejándonos de la línea más de la patrística de Orígenes y todo, de la espiritualización, la baja a tierra. Y la pregunta es, bueno, ¿dónde estamos nosotros, nosotras, en medio de esto? En el Padre Nuestro, lo que va quedando es que una de las pistas para la comunidad creyente, ¿sí? Para la comunidad creyente las dinámicas son diferentes, pero para la comunidad creyente es que finalmente el único bien proviene de Dios y está presente. Ahora, su administración y su gestión es tarea nuestra. Es decir, si miramos los ámbitos, cuando Lutero dice, bueno, ha creado el Estado, la economía, la familia y la iglesia, como tres ámbitos en el cual es nuestra tarea administrar el bienestar. Claro, el hecho de que funcionen mal no quiere decir que sean malos. Funcionan mal como todo lo que es humano, bueno, y hay teología para meterse, ¿no? Pero eso tampoco implica que uno debe decir, y bueno, no hay nada que hacer. No, es decir, Dios ha puesto también, porque ese pan viene, pedimos ese pan y viene. Ahora, ¿cómo nos ocupamos de que ese bien de Dios esté presente en toda la comunidad grande? Lutero dice que todos estos bienes vienen para buenos y malos, impíos y piadosos. Dice, Dios lo manda para todos y no hace distinción alguna. No es para los buenos, no es para los creyentes, no, es para todos, dice. Pero aquellos que tienen este vínculo particular, que piden por el pan cotidiano, también están asumiendo la responsabilidad. El Estado, el príncipe, dice Lutero, que es el Estado,
y acá no hay que decir en primer lugar, segundo lugar, porque es todos y todas responsables, es decir, ¿cómo miramos en cuanto a ese bien común de mi prójimo, prójima, aunque la palabra sea un poco forzada, es decir, reciba esto que Dios da? Dios el alimento lo manda y el bienestar está, pero en nuestras manos Está la está la administración. administración. Y bueno, ahí es cuando uno avanza, pero no vamos a hacer, por el Padre Nuestro da para horas de reflexiones, pero cuando uno avanza un poquito, los pecados que aparecen acá en el modelo lucano, porque es más griego que Mateo, Mateo es más hebreo, entonces dice deudas. No tiene Mateo una idea de que el pecado entra como una cuestión también de deuda para con lo sagrado. En Mateo no está eso, en Lucas sí. Pero después, y ahí esta traducción lamentablemente es mala, dice, bueno, ¿cómo nos colocamos con respecto, entre comillas, a aquellos que nos deben? Es decir, bueno, si esto solo se va a resolver por las tensiones económicas de las deudas, no se resuelve mal, porque el pan cotidiano, ahora dejamos a Lutero y nos vamos a la patrística más antigua, ¿no? El pan cotidiano era Cristo mismo. Es decir, y uno encuentra el origen, es eso, ¿no? O sea, claramente ahí el pan no tenía nada que ver con el pan de todos. Los reformadores sí, es decir, esto tiene que ver. Pero los antiguos decían, es Cristo mismo. Ahora, ¿cómo esto después se traslada en el bienestar comunitario? Y bueno, uno no tiene garantías, porque hasta las promesas pueden ser vanas y vacías, de las que uno escucha. No te rías. Pero al menos ir por el lado del bien común y después exigir que eso se cumpla, porque también nuestras miradas hoy en día a veces son también... antes la responsabilidad era del príncipe. Por eso usted dice, bueno, y el príncipe en lugar de traer espadas, leones y lo que sea en su escudo, que tenga un pan, para recordarle siempre que su función es esa. Proveer el pan. Proveer el pan. Bueno, hoy en día hay otras construcciones sociales donde ejercemos responsabilidad y tal vez la responsabilidad que no ejercemos es el reclamo que se cumpla. O sea, nos lamentamos, protestamos, pero... y los caminos sociales para que se cumpla aquello que hace al bien común. Dios da el pan. Eso es un poco el campo de la fe que se presenta. Dios lo da. Y dice, muchachas, muchachos, no pueden administrarlo. Eso no pueden hacer. Ya la iglesia primitiva tenía problemas con esto, por eso tuvo que crear el diaconado, porque mientras se predicaba, algunos pasaban hambre en la congregación también, ¿no? Eso, entonces, no es nuevo, es constante. Pero, ¿cuáles son entonces los caminos? ¿Y cuál es la responsabilidad también en esto? Que no tiene que ver con la salvación, en cuanto a la fe y la gracia, sino una responsabilidad para con el prójimo. Y parte de esto es decir, bueno, aquellas promesas de que se trabajará por el bienestar, mínimamente se cumplan. Dentro de los límites, las posibilidades, en un mundo sumamente complejo, donde cualquier crisis en algún lugar del planeta hoy termina afectando el precio de los repollos aquí en la verdulería, es verdad. Pero ¿cómo nos colocamos en medio de esto? Pedimos por el pan, Dios envía el pan. ¿Cómo hacemos para que el bienestar esté presente en toda la comunidad? El Padre Nuestro daría para seguir muchísimo, pero nos quedamos con esta imagen el día de hoy, el del pan cotidiano. El pan es fruto del trabajo del hombre, y el trabajo dignifica. Hay que generar trabajo. Hay que generar trabajo. Hay que generar como trabajo. un ingrediente. Sí, hay que generar trabajo. Y muy importante. El trabajo hace feliz al hombre, dignifica la vida de la persona. Hay que generar trabajo y es complejo. Y es complejo. Es complejo porque encima estamos en un mundo donde el beneficio
trabajadores, sino por más tecnología, ¿no? Entonces estamos ahí en encrucijadas. Pero en el mundo hay buenos y malos y siempre los habrá. Sí, y tenemos que convivir con Más misericordiosos, menos misericordiosos. Pero pensemos en el lado positivo, ¿no? Y vemos dónde podemos construir. Algo seguramente ahí se puede hacer. No será ni la solución de la historia, pero en nuestro cotidiano, porque creo que tanto Lucas como Mateo un poco acotan esto de decir, bueno, los males del mundo no los solucionamos, pero a lo mejor lo que está delante sí, lo de hoy. Y la suma, Y eso uno más uno. y permite posibilidades, y mirar la estructura, y ver dónde y cómo, el pan cotidiano. Quiera nuestro Señor permitirnos que, así como a través de los siglos esta pequeña oración llena de contenido y que rebalsa de contenido, sea también transformadora cotidianamente en nuestras vidas. Si fui motivo de dolor, Señor, si por mi causa el débil tropezó, si en tus caminos yo no quise andar, perdón, Señor. Si vana y fútil mi palabra fue, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi maldad, perdón, Señor. Si por la vida quise andar en paz, tranquilo, libre y sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lid, perdón, Señor. Escucha, oh Dios, mi pobre confesión, y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu redil,